o no? ¿Afectan esas importaciones a diferentes sectores industriales productivos de la República Argentina? De eso estamos hablando con Julián. Bueno, hay allí gobernadores que se están oponiendo a estas importaciones o en los niveles que se están dando, Julián. Sí, la novedad es que hay varios gobernadores que han salido a hablar en las últimas horas y empiezan a quejarse de lo que para ellos es un aluvión de importaciones que está afectando puntualmente los sectores que en general se dan en cada una de sus provincias. Sergio Casas por la provincia de La Rioja, Lucía Corpachi por Catamarca, Mario Das Neves por Chubut, hay otros referentes, Miguel Lichik por lo que es Santa Fe. Han señalado que sienten el impacto sobre todo en lo que son los sectores industriales, de lo que se llama industria ligera, esto es muchas veces vinculado con lo textil o también con la fabricación de alimentos y de bebidas, ¿no? Estos sectores que hay en toda la Argentina, pero que puntualmente en estas provincias tienen un desarrollo bastante importante, están viviendo momentos de caídas bastante fuertes. Y bueno, la pregunta que se hacen en general las gobernaciones es, bueno, si el gobierno no puede poner un freno en lo que es la entrada de estos productos. ¿Qué pasó en el año 2016? Bueno, tuviste una caída de casi 7% en las importaciones y un aumento de casi el 2% de las exportaciones. En 2016. 2016, es decir, bajaron las importaciones en 2016 y subieron las exportaciones. 2% las exportaciones, 6% bajaron las importaciones. Claro, en rigor lo que se registró fue una caída, pero cuando vos analizás cantidad y precio, lo que bajó fue el precio. Quiere decir que en general en cantidades han trepado. ¿No? Claro. El INDEC no diferencia, pero cuando uno analiza el precio, como bajó el precio, el monto total de lo importado también bajó. Ahora, de todas maneras, las cantidades treparon. ¿Dónde treparon? Vos me podés decir, bueno, maquinaria subió mucho, no, subió solamente 2%. Es decir, solamente se importaron 2% más de maquinaria que en el año 2015. Eso cuando decimos maquinaria, es maquinaria para la industria, claro, para el agro. Claro, se llama bienes de capital. Son maquinarias que, bueno, obviamente uno pone en marcha, puede ser para cualquier cadena de valor. Para el agro también, pero puntualmente digo, en el mercado de la alimentación también tenés ¿Toda esa maquinaria se produce en Argentina? No. En general no. Entonces ahí no afecta, digamos, a ninguna planta en Argentina. No, ¿por qué? Porque la Argentina tiene una industria que se llama industria ligera, es decir, no tiene la industria de quienes fabrican maquinaria de alta tecnología. En muchos casos, en general los países, está bueno también la pregunta porque ¿cómo es la historia de los países industrializados? Bueno, en algún momento el país hace lo que se llama una especie de catch-up, es decir, el país que no tiene alta tecnología, importa las maquinarias de alta tecnología y trata después de imitar ese tipo de bienes de capital, de fabricar esos bienes. Lo que pasa es que primero hay una etapa donde se importan directamente y vos te dedicas a hacer otro tipo de fabricación, lo que se llama industria ligera. Bueno, lo que está teniendo lugar en la Argentina es, sin embargo, sí un aumento de las importaciones, sobre todo lo que son bienes de consumo. Entonces, bienes de capital subieron muy poquito, pero los bienes de consumo están trepando por encima del promedio. Es decir, no tuviste una avalancha importadora, pero sí en algunos sectores, por ejemplo en alimentos, bebidas, textiles, el incremento fue del orden del 16% el año pasado, en el año 2016. Pero en enero de este año el incremento es mucho más importante. Yo tengo los números acá para tomar una referencia, por ejemplo, a ver, para hacerte un comentario. Lo que se llama productos semiduraderos, con alzas del 30%, es decir, son los textiles generalmente, es decir, 30% más de textiles, de importación de textiles a principios de este año. Y 45% el aumento de las importaciones vinculado con lo que son alimentos y bebidas. Bien. Lo tenemos a Fabián Tarrio de CAME para consultarlo sobre este tema. Julián. Sí. Tarrio, buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, no sé si ha escuchado todo el comentario que venía haciendo Julián Guarino con respecto al tema de las importaciones. Sí, lo escuché y efectivamente tiene los datos ciertos, datos corroborados por el INDEC. Además, si bien en el primer tramo, cuando él habló de la importación que bajó en 2017, pero los precios cayeron el 10,4, así que subió un 3,8 y en bienes de consumo entró más 9%, bajaron 6%, o sea que subió un 17% en todo 2016 y tenemos datos fehacientes de que en enero ha subido en general la importación el 22,5%. ¿A ustedes les preocupa el incremento de la importación? Sí,
sí nos preocupa porque afecta a sectores sensibles de la pyme que CAME representa, ¿no? En todos los casos. Y nosotros cuando hacemos reuniones de comité de presidencia y viene delegado del Interior, vienen con las preocupaciones locales, preocupaciones que pasan de fábricas de textil, industria ligera, como decía Julián hace un rato, o economías regionales donde están realmente afectadas los sectores más vulnerables, que son aquellos que de mano de obra intensiva. Para saber dónde estamos parados, Sergio, con respecto a las importaciones, o esas importaciones, el incremento de eso ha provocado cierres de pequeñas y medianas empresas y se han perdido puestos de trabajo. ¿Y en qué porcentaje? De trabajo en el último año de manera significativa, sobre todo que en calzados como hubo un despido en general registrado de 4.000 empleados, en textiles 3.300, en frigoríficos 3.000, son datos fehacientes. Después hablamos de automotrices que también tienen un reacomodamiento, algunas, no todas, y que en verdad lo que tratamos es de contener los pequeños y medianos a nuestro personal, porque es el valor real que tenemos en cualquier empresa, ¿no? Ahora yo digo, lo que tiene que ver las pequeñas y medianas empresas, que son las autopartistas por allí para la industria automotriz, eso no tiene que ver con la importación de vehículos a la Argentina, sino con la caída de las ventas de los autos en Argentina. Bueno, se ha dado un mix peligroso el año pasado, que es importaciones a precios muy bajos. El mundo está deseoso de colocar productos porque hay barreras que se cierran, como todos sabemos, y que naturalmente se ha combinado con una recesión interna que hemos tenido en cuanto a ventas se refiere. Recuerde usted que el promedio del año pasado nos da 7,8% abajo en las ventas minoristas, promedio anual de 2016, y este es un mix que ha sido peligroso para las pymes, que a pesar de todo, resignando utilidades y haciendo un esfuerzo importante, están tratando de resistir, por supuesto. Tarrio, Guarino lo saluda, ¿cómo está? ¿Usted a qué lo asigna esto? Digo, porque el gobierno, digamos, cuando se puso en marcha en términos de programa económico, de plan económico, dijo que eventualmente podía ser generar un ingreso de las importaciones para tratar de controlar los precios. Ahora, primero, no se verifica en todos los rubros y puntualmente sí se verifica en estos rubros que usted mencionaba recién, alimentos, bebidas, textiles en general. Digo, ¿existe para el gobierno la intención de permitir importaciones porque eso baja los precios en detrimento de lo que podría llegar a ser los puestos de trabajo? Me parece se cortó. Me parece que lo perdimos. Bueno, yo lo que decía Claudio acá es que, digamos, esto está planteado en estos términos que yo lo estoy señalando. Es decir, el gobierno en algún momento amenazó con abrir la barrera de las importaciones porque se supone que cuando vos dejás entrar productos que tienen un precio de referencia más bajo, bueno, eso tiende a controlar los precios a nivel doméstico. Es decir, alguien que tiene que competir con un proveedor extranjero. Está bajando los precios, pero estás dejando 4.000 en el calzado, 3.000 en la industria textil. Sí, y yo te diría que son más, porque eso es el la sector referencia que hacía CAME, registrado, ¿no? Claro, son más, porque el caso de la industria y los textiles también hay mucho que no está registrado, que es parte de la informalidad de la economía, por eso el golpe es bastante fuerte, pero sí, uno lo puede ver incluso en los supermercados, te digo, porque cuando se investigan los números del INDEC y vas a la línea finita, en general son las grandes empresas, los grandes supermercados los que están trayendo mucha ropa en general, y bueno, obviamente alimentos y bebidas también, y uno lo puede ver en la góndola del supermercado que hay muchos productos que vienen importados de China y otros países. Es imposible competir, con China. Indudablemente. Por los salarios que paga, porque obviamente tiene una productividad realmente enorme, porque tiene un mercado interno que empieza a consumir cada vez más, pero porque además el mundo les termina comprando. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Es el sector textil un sector que el gobierno no va a proteger porque no lo considera competitivo? Y si es así, ¿cómo va a financiar esa transición? Es decir, ¿va a soltar a toda la gente que hoy está en el sector textil y eso va a generar un desempleo enorme? ¿O va a tratar de acompañar ese proceso y va a tratar de hacerlo paulatino? No parece que sea paulatino. Por lo menos la apertura de las importaciones, fíjate que es 45% de aumento de las importaciones, alimentos y bebidas, y 30% en lo que es calzado y textiles. Sí, y algunas preguntas para hacerse también, o debe ser el costo impositivo en nuestro país. Leyendo ayer un informe sobre precios comparados de distintos elementos: Argentina, España, Inglaterra y Estados Unidos, y no sé si se me escapa algún otro país, México también. Esos 5 países. Un jean, el clásico jean,
acá en Argentina 2.000 pesos. Mientras que en otros lugares 600, 700 pesos. Vos decís, bueno, ¿cuál es la diferencia? Claro. ¿Y por qué surge eso? ¿Es el costo impositivo que tiene el empresario de acá para fabricar? ¿O es el comerciante también que empieza a acumular diferencia a su favor y pone esos precios en los productos? Sí, hay muchas cuestiones, ¿no?, para analizar, pero sí, la presión impositiva de la Argentina es de las más altas del planeta. Ahí desde el arranque tenés eso. Y después, bueno, si sos competitivo o no, si tenés un mercado interno para abastecer o no, es decir, cuanto mayor cantidad, cuanto mayor producción en escala, vos podés reducir más los costos. Si tenés un mercado interno que no te está comprando, bueno, la producción se ralentiza y se vuelve algo mucho más complejo. Y también después las otras condiciones, ¿no? El tipo de cambio, por ejemplo, es decir, si vos tenés un mercado interno que más o menos se achica, pero podés empezar a exportar, bueno, son empresas que pueden sobrevivir. Ahora, si el tipo de cambio ni siquiera te ayuda porque está atrasado, y en gran medida vos no sos ni competitivo, bueno, ahí la cuestión me parece que cambia. De todas maneras, la verdad, faltan definiciones. Falta un programa económico, faltan definiciones del gobierno en este contexto y en este momento. No hay quien salga a decir, bueno, señores, nosotros vemos que la importación a nosotros, de alguna manera, nos ha generado este problema, nos ha generado este alivio, nos ha bajado los precios. Y otro dato que hay que tener en cuenta es que cuando asumió Mauricio Macri, había 1.500 contenedores huérfanos en el puerto, llenos de mercadería. Sí. Y otro tanto de importaciones que estaban autorizadas, pero que puntualmente no se habían dejado entrar, es decir, que estaban en la aduana. Bueno, todo eso, aquellas que ya se habían autorizado y que habían quedado del gobierno anterior, bueno, fueron una cantidad de contenedores realmente importante, impresionante, que el año pasado se comercializó. Ahora, lo que estamos viendo en enero es responsabilidad sí o sí de este gobierno. Gracias, Julián. Seguimos en minutos.